Tengo una hija de mi suegro. Llevo cargando con este secreto por años. No es nada agradable, pero tampoco puedo decir la verdad porque esto significaría el fin de ambas familias. Bueno, cuando me casé con mi esposo, nosotros no estábamos en una buena posición económica, así que pues mientras ahorrábamos para tener algo propio, nos quedamos viviendo en casa de mis suegros, casa que ellos muy amable y libremente nos ofrecieron. Yo pues me quedaba en la casa con ellos mientras mi esposo pasaba muchas horas trabajando. Él trabajaba demasiado porque pues él quería que pronto pudiésemos vivir solos, tener nuestro propio espacio, pero fue esa misma necesidad que él tenía por conseguir cosas materiales lo que hizo que él se alejara de mí. Con el tiempo de estar pues allí en la casa de mis suegros, mi suegro empezó a buscarme el lado, él me hacía conversa, trataba de convencerme de que mi esposo no debería dejarme tanto tiempo sola porque yo era una mujer muy linda, y contradictoriamente mi esposo era una persona muy reservada, muy conservadora, cosa contraria a mi suegro. Era una persona alegre, extrovertido, y poco a poco empezamos a llevarnos muy bien. Yo empecé a contarle detalles de la relación con mi esposo, cosa que él aprovechó, empezó a hablarme muy bonito, y pues poco a poco fui viendo a mi suegro con otros ojos. Las cosas se fueron dando y yo me sentía muy atraída hacia él. Una cosa llevó a la otra, así que en algún momento pasamos a algo más que conversaciones. Estábamos juntos, buscábamos la forma de estar juntos sin que mi suegra y mi esposo, su hijo, se dieran cuenta. En algunas ocasiones sí llegué a sentir cargo de conciencia con mi esposo porque yo sabía que lo que él estaba haciendo lo hacía para que ambos estuviéramos bien, para que estuviéramos mejor, pero son cosas que como seres humanos en el momento no vemos. No somos capaces de mirar lo que las personas que nos aman hacen por nosotros, y sí actuamos con egoísmo y solo pensamos en nuestro bienestar. Eso era exactamente lo que yo en mi inmadurez estaba haciendo. Intenté parar muchas veces, pero no podía. Tenía tanta necesidad de ser amada, de ser valorada, y él era el único que me daba ese amor y esa atención que mi esposo no me daba. Las cosas continuaron hasta que supe que estaba embarazada y estaba segura que el bebé era de mi suegro, porque mi esposo y yo, la verdad es que hacía mucho no intimábamos. Lo bueno de todo esto es que cuando quedé embarazada, al fin fui consciente de lo que le estaba haciendo a mi esposo, y de verdad que me arrepentí de todo lo que había hecho. Me empezó a costar ver a mi esposo a la cara, sentía mucha culpa, y ya no podía continuar con esto. Así que yo decido parar todo esto, pero mi esposo y yo debíamos irnos de la casa de mis suegros lo más pronto posible si quería arreglar y enmendar las cosas. Le dije a mi esposo que quería irme a la casa de sus papás. Él me dijo que aún no nos podíamos ir, que él necesitaba un poco más de tiempo. Yo seguí insistiéndole y bueno, al final lo convencí. Nos fuimos a un lugar mucho más sencillo, pero la verdad es que cuando me fui de la casa de mis suegros sentí muchísima paz, muchísimo alivio, y a partir de allí me juré a mí misma que nunca más le iba a volver a hacer algo así a mi esposo, y solo rogaba para que él nunca se enterara de eso. Unas semanas después de habernos ido de la casa de sus papás, le conté a mi esposo que estaba embarazada. Él se puso inmensamente feliz, y verlo feliz me dejaba claro que él nunca se podía enterar de lo que había pasado. Después de que me fui de la casa de mi suegro, él me llamó varias veces intentando que siguiéramos juntos, pero le fui muy clara y le dije que jamás volveríamos a estar juntos, que lo que había pasado entre los dos había sido un error, un grave error, y que en su momento
lo había hecho porque sentía un vacío que quería llenar y ya, pero que yo no quería nada más con él. Le dije que desde ahora solo sería su nuera y le dije que por favor nunca le dijera a su hijo lo que había pasado porque él sufriría mucho con eso, que lo hiciera por su hijo. Bueno, él entendió el mensaje y desde ese día yo lo miraba solo como el papá de mi esposo. Trataba de no ir mucho a la casa de ellos para pues seguir manteniendo la distancia con él. Cuando mi suegro supo que estaba embarazada, él me preguntó que si el bebé era de él. Le dije que por supuesto que no, que mi bebé era de mi esposo y poco a poco él se fue alejando. Ya han pasado 10 años de esto. Mi hija se parece a mi suegro y a mi esposo, pero pues al final son los mismos genes. Tuvimos a nuestro segundo bebé que ahora tiene 3 años. El bebé es de mi esposo. Él ama a sus hijos, son la luz de sus ojos. Sé que cometí un error gravísimo hace años por mi madurez, o bueno, o sea, lo que sea. Y en todos estos años he deseado muchísimas veces que las cosas no hubiesen sido de esa manera, pero así son. No hay nada más que hacer. Ahora disfruto de mi familia tratando de que la culpa no me afecte porque aún pienso mucho en eso. Ahora vivimos muchísimo mejor. Mi esposo ha sido el mejor esposo del mundo. Él trabaja fuertemente para su familia todos los días. Yo siento que lo amo con todo mi corazón y de verdad que nunca quiero poner en riesgo a mi familia porque mi familia es todo para mí.